Hola, buenos días, soy la hermana Beatriz. El Señor recientemente me dio un mensaje para su pueblo, lo cual estoy transmitiendo en este momento. El título del mensaje se llama ¿Cuándo y cómo se pierde el primer amor? En Apocalipsis 2:4 la palabra dice claramente que no podemos haber empezado a seguir a Cristo con mucho amor y después habernos alejado de ese amor sin la consecuencia de perder nuestra salvación. Al menos que nos arrepintamos y volvemos a nuestro primer amor por Cristo. Bien, relataré brevemente mi experiencia del por qué soy cristiana. En una reunión donde fui invitada, oraron por mí y en ese momento mis piernas se doblaron y una voz me susurró en mi corazón. Entendí perfectamente que era Dios invitándome a ser parte de la gran familia celestial y ser su hija. Seguido sentí un amor que me envolvió de pies a cabeza. No hay palabras que puedan describir ese amor. Es un amor totalmente diferente a lo que un humano puede brindar a otro. Es un amor del cual no queremos separarnos jamás. Bien, ¿cómo se puede perder nuestro primer amor por Cristo? Primeramente, diría que una persona que no ha experimentado ese amor a través del Espíritu Santo, entonces nunca lo conoció. Pero si en verdad lo ha recibido de nuevo, entonces esa persona sí conoce el amor de Dios. Así que vamos a ver cómo se puede perder el primer amor que menciona la Biblia. Número 1. El no reconocer que somos cristianos frente a otras personas, aún después de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso es una forma cobarde de negar a Cristo y por ende no vivimos en su amor. Mateo capítulo 10:33 dice lo siguiente: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Número 2. Una persona renacida, habiendo hecho la oración de aceptación a Cristo y haya sido bautizada, sea hombre o mujer, teniendo un cónyuge inconverso o tibio, esa persona, si llega a dar preferencia a su pareja o familia en vez de obedecer a Cristo, también está en riesgo de perder su primer amor y su salvación, ya que en el momento que renacemos de nuevo, la palabra dice claramente lo siguiente en Mateo capítulo 10, del 34 al 36. No pensáis que he venido a traer paz en la tierra, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Además, Apocalipsis capítulo 3, 16 dice lo siguiente: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa eso? Simplemente que si la persona defiende su posición en Cristo frente a familiares tibios o inconversos, lo más seguro es que habrá muchos problemas y discusiones. Pero muchos cristianos llamados prefieren no diferir con sus familiares con tal de no entrar en polémica. Y de esa manera reniegan del primer amor a Cristo, que están propensos a perder y además de su salvación. Las Escrituras no se contradicen. Algunos pensarán que porque el Señor dijo claramente que su paz nos dejó y que debemos estar en paz con todos, creerán que deben aceptar cualquier situación que va en contra de las Escrituras por llevar la fiesta en paz, como algunos dicen por ahí. Pero aún en ese contexto, no significa que no debemos luchar por lo que creemos, aun si eso implica mucha tribulación. Mateo capítulo 10, 37-38 dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Así que fácilmente podemos caer en la idolatría, dando preferencia a personas que a Cristo. En ese punto les recomiendo mi video titulado 7 horas de conversación con Dios por Beatrice Cornivé, donde encontrarán un mensaje tremendo de nuestro Señor Jesucristo a su pueblo. Toda persona o cosa que es más importante en nuestro corazón que Cristo es idolatría. Además, tenemos el ejemplo más grande a través del testimonio de los apóstoles, que padecieron persecuciones hasta lo último de sus vidas por vivir conforme a sus convicciones y en obediencia a las ordenanzas que Cristo les dejó. De hecho, el mismo Jesús padeció por nosotros hasta la muerte. Así que, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a obedecer para mostrar nuestro amor a Cristo? Número 3. No guardar el día de reposo completo, ya que es el cuarto mandamiento de los 10 que Dios le dio a Moisés. Muchos pensarán que ya no es necesario guardar todo el día domingo para nuestro Señor. Pero ¿qué dice la palabra? En Marcos capítulo 2, versículo 27-28 dice lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que significa que no debemos compartir ese día sagrado con algo personal como cumpleaños, bodas, ir al cine, restaurante, comprar, vender, trabajar, etc. Pero claro, se entiende que hacer lo bueno y necesario en ese día es permitido, como sanar a un enfermo y demás, como lo especificó nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 9, 13-14, que dice así, llevaron entre los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Sin embargo, algunos trabajos de primera necesidad son permitidos, ya que entendemos que los médicos, bomberos, policías, etc., por dar un ejemplo, tienen la obligación de trabajar aún el día domingo. Aclaro que el día sábado fue y es hasta ahora únicamente para el pueblo judío. Un cristiano no tiene en absoluto la necesidad de adoptar costumbres judías, ya que también es prohibido decir que somos judíos, haciéndonos a las costumbres judías, como lo dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 9, que dice lo siguiente: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Jesús resucitó en la madrugada del día domingo, por lo tanto, nos corresponde a nosotros como cristianos guardar el día domingo como el día de reposo, ya que es un día santo porque Dios santificó ese día, como lo dice en Génesis capítulo 2 versículo 3. Ahí se especifica simplemente que Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Además, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo muestra así. Solo hasta ahora algunos judíos empiezan a reconocer a Jesús como el Mesías, mientras que la mayoría no creen en lo absoluto que Jesús ya ha venido y que Él es el Hijo de Dios. Número 4. No congregarse. ¿Qué está pasando ahora con COVID-19? Simple. Satanás logró su propósito en dividir a la humanidad y sobre todo hacer que prácticamente nadie tenga el valor de juntarse con otros hermanos para orar. Sabemos que hay un dicho que dice lo siguiente: la unión hace la fuerza, y otro dice así: divide y vencerás. Es más que claro que la división que el enemigo logró a través de la pandemia lo llevó a cumplir en gran parte su objetivo. Primero, hacer que las iglesias se cerraran y de ahí que los cristianos
tengan miedo en reunirse y orar juntos. Sin embargo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, como lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Ahí vemos que el apóstol, a pesar de estar preso, nunca dejó de tratar en alcanzar la meta hacia la santidad y la evangelización. Segundo, hacer que muchísima gente murieran sin haber tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y por lo tanto no tener la oportunidad de ser salvos. Así que es imperativo que sigamos el camino que Dios nos ha señalado y por ende seguir juntándonos los que tengamos un corazón entendido, ya que estos tiempos son los últimos tiempos y solo los valientes serán arrebatados. Además de que Dios probará los corazones precisamente en esos tiempos de dificultades. Además, en Mateo capítulo 11, 12 dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. He preguntado a muchos hermanos, hermanas, ¿quiénes son los violentos en este versículo? Y casi todos me respondieron, los malos. Pero no es así. Los violentos son los hijos de Dios, decididos a no dejar ventaja al enemigo, sino que unidos y con oraciones fervientes, hagamos retroceder las obras de Satanás y el diablo, para que resplandezca la luz del Evangelio, o sea, los que están dispuestos serán seguramente los verdaderos seguidores de Cristo. Número 5. No diezmar. No diezmar, o diezmar a quien no se debe, o diezmar a quien no se debe. El diezmo es una ordenanza con promesa, como lo dice en Malaquías 3, versículo 10, que dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vemos aquí que Dios mismo pide que lo probemos, o sea que tenemos una ordenanza con promesa de parte de Dios. Es verdad que Dios promete que si diezmamos, Él llenará nuestros graneros, o sea que nunca nos faltará nada. Ahora bien, muchos afirman que como el diezmo es del Antiguo Testamento, no es necesario diezmar el día de hoy. O bueno, hacen alusión que como era el alfolí y hablábamos de cultivos, no es lo mismo que hoy día, pero pues hoy día no todos somos campesinos y no todos cultivamos la tierra. Bueno, por mucho tiempo no creí yo en el diezmo, ya que la iglesia donde fui llamada por el Espíritu Santo a servir jamás se preocupó de mis necesidades, tanto emocional, física, etc. Así que me tomó mucho tiempo antes de creer que era necesario que yo diezmara. Por otra parte, me di cuenta que diezmar en lugares equivocados, mi diezmo no era bendecido, ya que es obligación nuestra, como hijos de Dios, averiguar que no estamos con personas que son lobos con piel de oveja y que solo se aprovechan del rebaño. Además, Dios advierte lo suficiente en su palabra que debemos ser prudentes y discernir. Por eso es necesario pedir el don de discernimiento. Número 6. No tomar la Santa Cena.
No tomar la Santa Cena se vuelve una ofensa muy grande a Dios, ya que su significado es el recordatorio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el no hacerlo regularmente es tener en el olvido que su sacrificio nos redimió. Además, es una ordenanza que leemos en Lucas 22, versículo 19-20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Sin embargo, sin derramamiento de sangre no hay redención. Dar su vida por otros es la expresión más grande de amor que alguien puede dar. Jesús lo hizo y se volvió el Cristo. Es imprescindible que no olvidemos eso y lo tengamos presente cada vez que participemos del pan, que es su cuerpo, y del vino, que es su sangre. De esa manera nos hacemos hermanos de Jesús y coherederos del reino de los cielos junto con Él. Número 7. No orar. No orar por lo menos 1 hora al día de manera consecutiva, ya que lo correcto sería 3 horas en todo el día, como lo hacía Daniel, repartidas en la mañana, mediodía y noche. Debemos orar de manera íntima y grupal, regularmente, ya que también es una ordenanza, como lo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice: orad sin cesar. La oración nos mantiene en constante comunión con nuestro Señor, y así podemos recibir su dirección y protección, además de activar el espíritu de revelación a nuestro espíritu. La constante oración nos permite saber la voluntad de Dios y así poder obedecerla. Número 8. No estudiar las Escrituras. No estudiar las Escrituras individualmente y grupal es una falta muy grave, ya que estudiar las Escrituras 1. Nos bendice. 2. Nos da mayor conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. 3. Eleva nuestro nivel de fe, como lo dice en Romanos 10, versículo 17, que dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Nos da evidencia 4, que somos pecadores, y en el mismo tiempo nos ayuda a dejar el pecado. 5. Además, leemos las Escrituras. Más leemos las Escrituras, más conocemos a Dios. 6. Eleva nuestro nivel de inteligencia. Se comprobó eso con estudiantes cristianos y su misma servidora. 7. Se pierde el primer amor al tener el Espíritu Santo, pero nunca haberlo hecho crecer en nosotros. O sea, haber seguido viviendo en el pecado por una parte y no haber cumplido con todo lo anterior mencionado. Número 9. No tener al Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? Después de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y haber sido bautizado, la primera evidencia es que Jesús está vivo, ya que Él es quien nos prometió mandar al Consolador. Eso es exactamente lo que me sucedió y lo que se dice en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Segundo, revela mi condición de pecador o pecadora. 3. Me llena de un amor sobrenatural que derrite mi corazón. 4. Me guía constantemente a la verdad, susurrándome su voluntad. 5. Con amor y pruebas
me permite llegar a la santidad, ya que Dios a quien ama castiga, como lo dice Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amados hermanos, hermanas, es necesario vivir en obediencia a la palabra de Dios, no solo ser oidores, sino hacedores de ella. Como dice en Santiago capítulo 1 del 22 al 25, ya que en esos últimos tiempos el amor de muchos se está enfriando, como está escrito en Mateo 24, 12, 13. Pero el versículo 13 dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin será salvo. El Señor constantemente me muestra su corazón desconsolado por ver cuán pocos en verdad viven en su amor. Ruego porque muchos se arrepienten de su frialdad ante lo que estamos viviendo y la tan poca consideración que se tiene los unos con los otros. Hablo de los que se dicen cristianos. He tocado varias puertas, pero nadie me responde. He buscado hermanos con el verdadero amor de Cristo, pero no los encuentro. Ojalá algunos tengan el valor de reunirse, perdonarse y dejar de esconderse en sus casas con el pretexto de ser contagiados. Lo único que se podrían contagiar al reunirse juntos es del mismo amor que Cristo nos ha mostrado. Y que se unan con un corazón sincero para orar y suplicar ser cambiados a imagen y semejanza de Dios. Jesús dio su vida por ti. Tú, que te dices seguidor de Él, ¿qué estás dispuesto a dar? Que Dios bendiga grandemente a todos aquellos que escucharan ese mensaje de nuestro Señor. Amén.